Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy vamos a sumergirnos en unos extractos de un texto que, la verdad, ofrece una perspectiva muy particular, casi combativa, sobre ciertas tensiones en la civilización occidental. Tenemos un material fuerte hoy. Sí, efectivamente. Lo que vamos a analizar es un marco conceptual que la fuente establece, y es bastante polarizado, hay que decirlo. Divide las fuerzas sociales como en dos arquetipos opuestos. A ver. Por un lado, los que llama leones, que serían los constructores, los defensores de la civilización, según este texto. Ajá. Y por el otro, los carroñeros, a quienes presenta como agentes, pero agentes internos, de decadencia, de destrucción. Y para ilustrar esta dinámica, bueno, la fuente usa ejemplos históricos, pero le pone un foco muy intenso a Londres y a Gran Bretaña, ahora en la actualidad. Así es. Así que nuestra misión hoy es, pues, desempacar estas ideas, ¿no? Entender un poco la narrativa que construye este texto y cómo argumenta su visión. Bueno, vamos a meternos de lleno. Perfecto. El punto de partida del texto es muy directo. Establece lo que describe como una lucha fundamental, casi una tensión existencial que dice opera tanto a nivel individual como social. O sea, no es algo superficial. No. Lo dice explícitamente, el espíritu del león contra el espíritu del carroñero. Así, tal cual. Y no lo plantea como, digamos, una simple diferencia de enfoques o de opiniones, ¿verdad? Suena más decisivo. Para nada. Es una batalla por la supremacía, según esta perspectiva. Una fuerza tiene que prevalecer y la otra, bueno, caer. Y fíjate qué interesante cómo ancla esta idea inmediatamente en un lugar y un momento concreto: Londres. Ajá. Describe una ciudad que, en sus palabras, ya ha sido conquistada por los carroñeros. Y la prueba que da son las manifestaciones masivas recientes. Ok, entonces entremos ahí. ¿A quiénes identifica el texto como estos carroñeros? Porque, vamos, el término no suena muy neutral, que digamos. No, para nada. Es una etiqueta muy cargada. Y la fuente la aplica a grupos específicos que participaron en marchas recientes en Londres. Habla de cientos de miles de personas. ¿Cientos de miles? Sí, y describe a los participantes como una mezcla de, y aquí cito textualmente, grupos terroristas, comunistas y activistas transgénero. Uf, es una mezcla bastante amplia y, bueno, polémica la que presenta. ¿Y cuál es el argumento central sobre ellos? ¿Por qué los llama así? El argumento del texto es que estos grupos se rebelan, pero se rebelan contra la misma civilización que, según la propia fuente, les ha dado derechos y prosperidad. Entiendo. Y además, los vincula muy directamente con el apoyo a Hamás después de los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel. Cita detalles específicos de ese evento, ¿cierto? El texto es bastante gráfico en eso. Sí. Menciona el número de víctimas, los secuestrados israelíes y describe cómo, según la fuente, claro está, estos carroñeros salieron a las calles de Londres a apoyar a Hamás. Habla de celebraciones, de justificaciones de la violencia en redes sociales. Bueno, es importante aquí subrayar, como siempre hacemos, que estamos reportando lo que dice el texto fuente, sin tomar partido sobre estos temas tan complejos y francamente sensibles. Exactamente. Es fundamental esa aclaración. He entendido. Ahora, más allá de las acciones que les imputa, el texto profundiza en las motivaciones que les atribuye a estos carroñeros. Sí, y aquí la caracterización se vuelve, digamos, más psicológica. Les atribuye rasgos como la envidia, la frustración, un deseo de venganza y una tendencia a culpar a otros por sus propios fracasos. Señala también su asociación con banderas rojas, menciona el apoyo del Partido Comunista Británico Ajá. y destaca mucho la condena a la acción militar de Israel. Nombra figuras como Jeremy Corbyn y menciona la aparición de grupos como Tears for Palestine. La retórica que usa la fuente es notablemente fuerte. Usa comparaciones muy potentes para enmarcar a estos grupos. Potentísimas. Llega a compararlos, por ejemplo, con las hordas de Mordor, de Tolkien. ¡Wow! O incluso, fíjate, con los nazis y sus aliados históricos. Presenta la situación como un asedio a la civilización, que sería Minas Tirith, por parte de una amenaza existencial. Es una estrategia retórica que busca claramente impactar y polarizar. Claro, crea una imagen muy definida. Y en cuanto a la motivación última que les asigna, ¿qué dice el texto? ¿Por qué harían esto?
La describe como un impulso, fundamentalmente destructivo. Y para ilustrarlo recurre a figuras históricas bastante controversiales. Menciona a Mao Zedong, Ajá. enfocándose en la justificación de la violencia masiva del gran salto adelante, y también a Che Guevara, resaltando lo que el texto llama un lenguaje de odio y la deshumanización del enemigo. Introduce también una terminología particular, ¿no? Para estos grupos y sus opuestos. Usa unas palabras específicas. Sí, sí. Habla de la formación de una jauría y usa los términos en inglés: looters, lechers, barbarians, o sea, saqueadores, lujuriosos, bárbaros. ¡Qué fuerte! Y dice que esta jauría está unida por su oposición a la manada, el pride en inglés, de los leones. El texto presenta el crecimiento en número y visibilidad de esta jauría en Londres como un presagio del colapso civilizatorio si no se les enfrenta. Es una visión muy, muy dramática del presente. Bueno, habiendo explorado cómo caracteriza la fuente a los carroñeros, la pregunta obvia es, ¿cómo presenta a la fuerza opuesta, a los leones? ¿Qué papel les asigna? Pues los describe como la antítesis directa. Son los innovadores, los valientes, los constructores. Se dice que abren nuevos caminos, que crean soluciones, Ujú. que persisten ante la adversidad sin quejarse, buscando respuestas en lugar de culpables. Los pinta como los visionarios que defienden activamente pilares como la familia, la cultura, la civilización misma. Y pone mucho énfasis en una virtud en particular, ¿cierto? Lo menciona varias veces. Muchísimo énfasis en el coraje. De hecho, cita a C.S. Lewis, una frase que dice: el coraje no es simplemente una de las virtudes, sino la forma de cada virtud en el punto de prueba. O sea, como la base de todo. Exacto, como la condición necesaria para que las demás virtudes puedan manifestarse bajo presión. Y además del coraje, bueno, los describe como prudentes, misericordiosos, fuertes. Y se les atribuye una función social clave, ¿no? Algo sobre mantener unido el tejido social, creo que dice. Justamente, se les atribuye la dedicación a mantener la cohesión social, a unir hebras dispares. Hace una referencia a Séneca sobre la labor del tejedor. Ah, mira. Y esto conecta con otro concepto central que introduce la fuente: la manada, o el pride de los leones. Ah, sí. La manada, ¿cómo la describe el texto y por qué es tan importante en su argumento? Describe la manada como una estructura colectiva que está gobernada por reglas. Reglas que, según el texto, están diseñadas para asegurar el florecimiento, proteger derechos, fomentar la virtud cívica y renovar el espíritu colectivo. Vale. Y la conexión que establece la fuente es vital. Dice que la caída de los leones implica directamente el colapso de la manada, y por extensión, de la civilización que esta manada sostiene. Entiendo. Entonces, para la fuente, la supervivencia de la civilización depende directamente de la fortaleza y la vigilancia constante de estos leones. Precisamente. Su tarea es continua: vigilancia, visuación, fortaleza. El texto es muy tajante en esto. Si los leones muestran debilidad, el ataque de los carroñeros es inevitable, casi como una ley de la naturaleza dentro de esta visión. ¡Wow! Los verdaderos héroes de nuestra civilización. Les asigna un rol casi mítico. Pero el texto no se queda solo en esta foto fija del presente, ¿verdad? Intenta darle una perspectiva histórica a esta lucha que describe. Así es, busca raíces históricas para esta tensión. Menciona, por ejemplo, una advertencia de Rudyard Kipling. Kipling. Sí, de 1897, en pleno apogeo del Imperio Británico. Kipling alertaba sobre la posibilidad de la decadencia interna, la necesidad de vigilar las puertas no solo contra enemigos externos, sino contra el debilitamiento desde adentro. Y a partir de ahí introduce una idea que parece clave en su análisis de la decadencia, la cuestión generacional. ¿Es así? Exactamente. Ese es un punto que la fuente considera crucial. La idea de que los propios descendientes de los leones pueden convertirse en carroñeros. ¿Cómo sería eso? Describe un escenario donde los padres leones, fallan. Fallan en transmitir valores, propósito, el sentido de la tradición a sus hijos. ¿Y qué pasa entonces según esta visión? Pues esos hijos, desconectados de su herencia y quizás resentidos, dice el texto, se vuelven rabiosos, dependientes, ignorantes de los sacrificios pasados, y buscan venganza.
venganza contra la misma civilización que los nutrió. O sea que la amenaza principal se vuelve interna, como una especie de enfermedad autoinmune de la civilización. Exactamente, esa es la idea que transmite. Una amenaza interna generada desde dentro. Y aplica esta idea específicamente al caso británico, ¿no? Sí, sí, habla de una decadencia británica que se acelera después de la Segunda Guerra Mundial. Describe una pérdida de los principios fundacionales, un giro hacia lo que llama un redistribucionismo estéril. Y una cultura que se vuelve senil. Cita incluso un poema de Philip Larkin de 1969 que evoca una sensación de alienación, de deterioro nacional. Y luego establece un paralelismo histórico muy, muy fuerte y, bueno, hay que decirlo, bastante polémico. Sin duda alguna. Conecta esta idea de decadencia interna y desorientación juvenil con una observación de George Orwell de 1940. Orwell hablaba de jóvenes europeos que se sentían atraídos por Hitler en ese momento. Ajá. Y aquí es donde el texto traza la comparación directa que ya mencionábamos antes. Afirma textualmente: ayer marcharon con Hitler, hoy marchan con Hamas. Uf, es una afirmación tremendamente contundente. ¿Cuál parece ser la idea de fondo que intenta transmitir con ese paralelismo tan directo? La idea que presenta la fuente es que la naturaleza humana, en sus aspectos más oscuros, digamos, de resentimiento o atracción por la destrucción, no cambia fundamentalmente, y que las ideologías que explotan estas tendencias, resurgen bajo diferentes banderas en distintas épocas. Claro. Es, de nuevo, importante recordar que estamos exponiendo la lógica y las afirmaciones del texto fuente, sin validar esta interpretación histórica o política tan específica y, francamente, controversial. Absolutamente claro. Volviendo entonces al presente que describe el texto, la imagen que pinta de Londres es, pues, bastante desoladora, siguiendo esta lógica. Muy desoladora. Afirma que las puertas de Londres ya han sido abiertas. Y precisamente por esos hijos de los leones, que, según el texto, perdieron el rumbo. Ajá. Describe a los carrobieros irrumpiendo en la ciudad, ondeando banderas que considera enemigas en las calles principales, derribando estatuas de figuras históricas, símbolos de los leones del pasado, para el texto. Habla de una atmósfera de miedo, de decadencia palpable. Sí, la imagen es de una oscuridad que avanza. Menciona monumentos vandalizados, calles inseguras al anochecer, un ambiente general de estancamiento. Y en este panorama, ¿qué pasa con los leones? pues los leones actuales son descritos como lentos, cansados, divididos, quizás demasiado viejos para luchar, dice. Los presenta como muy vulnerables. Mientras que los carroñeros, en esta narrativa, están al acecho, esperando el momento. Exacto. Acechan y atacan, dice, uno por uno a los leones debilitados. La conclusión que ofrece el texto es casi apocalíptica. ¿Qué dice exactamente? Dice, pronto. Muy pronto, los carroñeros dominarán el mundo. Y justo ahí, en el clímax de esta visión tan pesimista, deja una palabra en suspenso. ¿Cuál? A menos que. ¿Qué final tan puntilloso? Entonces, si intentamos sintetizar un poco la visión general que presenta este texto que hemos estado analizando, ¿cuál sería el mensaje central? Pues el mensaje central parece ser que la civilización occidental, tal como lo entiende la fuente, claro, es una construcción frágil, muy frágil, que no se mantiene por sí sola. Necesita defensa activa. Exacto. Requiere una defensa activa y constante de un conjunto muy específico de valores y virtudes, que el texto personifica en la figura del león. Y esa defensa es contra fuerzas que identifica muy claramente. Sí, contra fuerzas que asocia con el resentimiento, la envidia, la frustración, un impulso destructivo, tanto internas como externas, y que agrupa bajo esa etiqueta tan fuerte de carroñero. Lo fascinante aquí, creo, desde el punto de vista del análisis de la propia fuente, es el enorme peso que le da a la lucha interna, y sobre todo a la falla generacional. O sea que no es solo un enemigo externo el problema principal para esta fuente, no es tan simple. No exclusivamente, y quizás, insisto, ni siquiera principalmente. El texto pone un énfasis muy, muy fuerte en la posibilidad de autodestrucción
si se abandonan los principios fundacionales o si falla esa transmisión de valores entre generaciones. Claro. Es una narrativa que localiza la mayor vulnerabilidad dentro de la propia estructura social y familiar que describe. Y bueno, una vez más, nuestro objetivo aquí ha sido simplemente desglosar las ideas, las metáforas, los argumentos tal como se presentan en el material fuente, sin emitir juicios sobre su validez o la complejidad enorme de los eventos reales a los que alude. Perfectamente claro. Y nos quedamos con esa idea resonando y sobre todo con ese final tan abierto y, la verdad, provocador. A menos que... Exacto. Ese a menos que invita a la reflexión, ¿no? Siguiendo la propia lógica interna del texto. Si la amenaza principal, según esta narrativa, proviene tanto o más de la decadencia interna y de esa fractura generacional que de un asalto puramente externo. Ajá. O de renovación para esa civilización que ve bajo asedio. Es una pregunta que el texto deja flotando en el aire para que quien lee o escucha continúe pensando basándose estrictamente en el marco que se ha presentado.